Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la diabetes gestacional. Vamos a ver las posibles repercusiones que puede tener tanto en la madre como en el futuro bebé si no la tratamos adecuadamente. También veremos si podemos prevenirla y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Mercedes Pascual, gracias Mercedes por venir. Muchas gracias a ti. Tú eres médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Morales Meseguer y profesora de endocrino aquí en la UCAM. Antonio Hernández, gracias Antonio, otra vez más. Un placer. Tú eres jefe de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Virgen de la Risaca y profesor de la U. Y Juan Luis Delgado, gracias Juan Luis. Gracias a ti, Juan. Tú eres jefe de sección de obstetricia y eres responsable de la unidad materno-fetal en la Risaca. ¿Correcto todo? Correcto. Muy bien. Quiero presentaros un libro que hemos escrito un grupo de especialistas y que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde podéis encontrar las claves no solo para vivir más años, sino con más calidad de vida. En él hablamos de alimentación, de ejercicio, del sueño, de cómo evitar el estrés, etc. Una vez dicho esto, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a las personas en general sobre la diabetes gestacional. ¿Hay alimentos que pueden perjudicar a la mujer embarazada? ¿Cómo afectan los dientes en un embarazo? ¿Cómo prevenir la diabetes gestacional? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ver, Mercedes, ¿qué es la diabetes gestacional? Pues es un tipo de diabetes, es decir, un aumento de glucosa de azúcar, ¿no?, en la sangre, que aparece en el embarazo, en mujeres que no tenían antes diabetes, antes de quedarse embarazadas, aparece en el embarazo y debe desaparecer, si es gestacional, después del embarazo. En la mayoría de las mujeres luego desaparece. La mayoría desaparece, otras veces no, pero sí, vamos, que por lo menos aquellas personas que antes del embarazo no tenían una diabetes. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Para decir que es diabetes gestacional, que no tuviera diabetes. Que no tuviera diabetes anteriormente, no estuviera diagnosticada. Y bueno, es decir, que ocurre sobre todo cuando el embarazo está un poco avanzado, hacia de la mitad para adelante, en tercer trimestre, y poco más. Hablaremos de ello en profundidad. Antonio, ¿es frecuente la diabetes gestacional y sobre todo su frecuencia parece ser que va en aumento o no? Sí, cierto. Es una cosa, una patología, una situación frecuente. Las series siempre, sabes tú, que oscilan entre, a veces variable la proporción, pero eso, del 8 al 16%. Del 8 al 16% de las mujeres gestantes son muchas mujeres. Pero la clave, como muy bien tú apuntas, es que va en aumento. Y va en aumento por razones sencillas. Primero, como ocurre en medicina, porque ahora se diagnostica. Hace años no se diagnosticaba. Todos hemos oído la historia de las madres que tenían esos chiquillos hermosos, es decir, macrosómicos. Y luego pues habían padecido diabetes gestacional y entonces pues hasta, primero no se sabía y segundo tampoco se consideraba que fuera algo malo. Ahora están en todos los protocolos de seguimiento del embarazo el que hay que hacer una serie de determinaciones que ahora comentaremos para diagnosticarlo. Pero es que también ha cambiado el perfil de la mujer que tiene una diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque se ha retrasado la maternidad y la incidencia o el riesgo de tener diabetes gestacional va en relación con la edad y con otro factor también muy importante, la obesidad. Que siempre hablamos de él. Pero es que es la realidad. Que la gente no se percata del pedazo de enfermedad que es la obesidad. Correcto. Entonces, si ahora las mujeres son madres más tarde, en la década de los 30, eso ya es un factor para poder tenerlo. Si además ha aumentado la obesidad, pues tenemos los dos grandes factores para que con el aumento del diagnóstico justifiquen que va aumentando y además añadiría otro más. Hay que esperar que están a punto o ya en muchos sitios han cambiado los criterios de diagnóstico. De tal forma que con los nuevos criterios que se están imponiendo y que nosotros estamos adaptando, aumentará más el diagnóstico de diabetes gestacional. Muy bien, ahora hablaremos de ello. Juan Luis, un tema muy importante. ¿Por qué las mujeres se preguntan y por qué se produce esta diabetes gestacional? Bueno, realmente lo que se produce es una alteración de la función del páncreas en la propia mujer gestante. Hay mujeres que tienen una predisposición, su páncreas tiene una función limitada y
algunas tienen poca insulina o tienen una predisposición a producir poca insulina, y hay otras mujeres que traen consigo una patología o una condición que se llama la resistencia insulínica. Son mujeres que producen insulina a un nivel normal, pero su organismo no reconoce la insulina como tendría que reconocerla y les hace falta producir más insulina. Este aumento de producción de insulina en el embarazo, que por sí es muy importante, hace crecer al bebé, y ahora hablaremos de esto, y también tiene repercusiones sobre la madre. Muy bien. Y eso sucede, como dice Mercedes, sobre todo a partir ya de la mitad del embarazo, es cuanto más importante. Sí, normalmente cuando la diabetes gestacional se produce en el primer trimestre, son mujeres que ya tienen una prediabetes antes de empezar el embarazo. Hay condiciones que llevan consigo esto, habéis hablado de la obesidad, muy bien, pero las mujeres con ovario poliquístico cada vez se le da más importancia al síndrome de ovario poliquístico, que realmente no es un problema ovárico, es un problema metabólico que lleva consigo esta resistencia insulínica, que es la que nos lleva de cabezas a todo y que tiene repercusiones no solo para la mamá, sino que también para el bebé. Has sacado el tema que más le gusta, Antonio, que es la resistencia a la insulina. Hicimos aquí un programa sobre el ovario poliquístico y yo me atrevería, si me permite una entrada, cambiar un poco, no cambiar, sino apuntalar el concepto de diabetes gestacional en función de la resistencia a la insulina. Es decir, al fin y al cabo, la diabetes gestacional no es nada más que un mecanismo de adaptación de la especie para que el que tiene que salir favorecido de esta situación, que es el feto, tenga las mejores condiciones. Es decir, todas las mujeres tienen una resistencia a la insulina, una incapacidad para que la insulina actúe como tiene que actuar, lo que favorece el que ahorre, como bien sabemos, la resistencia a la insulina, por ser mujeres. Pero es que la naturaleza dice, no, pues te voy a añadir una segunda resistencia a la insulina. A ese que tú llevas tienes el plus que se produce por la entrada masiva de hormonas, tanto de la placenta como de la madre, que se producen en el segundo trimestre. Sobre la semana 24, de 20 a 24, hay una entrada masiva, pero masiva, de hormonas potentes antiinsulínicas. Le crean una segunda resistencia. ¿Y qué objetivo tiene? Asegurar que a esa criatura, a ese feto, no le va a faltar comida. Porque en el primer trimestre hay el fenómeno contrario, no hay resistencia a la insulina, hay aumento de la sensibilidad a la insulina. ¿Para qué? Para que la mujer almacene, que bien lo hace la naturaleza. En el primer trimestre cambia la sensibilidad, eres más sensible a la insulina, la mujer almacena energía. En el segundo y en el tercer trimestre crea resistencia a la insulina para que le asegures el suministro al feto. Por eso en el primer trimestre algunas mujeres tienen tendencia a la hipoglucemia. Pero vea, es que la naturaleza es muy sabia y siempre va a favor de, como tiene que ser, del feto, y a la madre, vamos a decirlo, es una forma de, la engorda, en el sentido le prepara con nutrientes y luego dice, bueno, tú ahora te quedas apartada y aunque te fastidie y tenga un problema y que tenga una cifra más alta de glucosa, vamos a asegurar que esto va bien. Claro, eso en teoría está bien, pero crea un mecanismo negativo, y es que ese exceso de glucosa afecta también al feto. Pero como filosofía basal, diríamos que la naturaleza obra correctamente. Sin pasarse. La insulina es fundamental para el feto, porque la insulina es un factor de crecimiento, es una hormona de crecimiento, y el feto necesita insulina para crecer también. Es la hormona más anabólica que hay, ¿no? La que forma más cuerpo, absolutamente. ¿no? Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema que estamos tratando hoy. Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de las enfermedades que se presentan durante el embarazo, como la diabetes gestacional o las enfermedades tiroideas. Ya hemos comentado en programas anteriores el curioso origen de la palabra diabetes. Esta palabra ya existía en griego, tal cual es un compuesto de dia, a través de ibaino, caminar, pasar, más el sufijo tes que indicaría la gente. Todo junto sería algo así como hacer pasar a través de. Los griegos utilizaban este término, el de diabetes, para cualquier aparato por el que se pasaba el agua, es decir, con el mismo significado de sifón, reflejando una de las características de esta enfermedad que hace que lo padecen eliminen todo el líquido que consumen. El tiroides es una glándula hormonal que está situada junto a la tráquea y que, bueno, a lo que se dedica esta glándula hormonal no es lo que me incumbe. A mí lo que me interesa es explicar o traducir esta palabra. Viene de dos compuestos griegos, tireos, que significa escudo, y el sufijo oide, que indica que tiene aspecto de escudo. Si nuestro cuerpo genera un nivel bajo de esta hormona, lo llamamos hipotiroidismo, de hipo,
prefijo griego que indica que algo está por debajo, como en hipotermia o hipoglucemia. Si por el contrario estos niveles están un poco por encima, se habla de hipertiroidismo, de hiper por encima, a lo grande, como en hipermercado. De modo que cuando es gestacional, hacemos referencia al periodo entre la fertilización del óvulo y el nacimiento, y viene del latín gestatio, del verbo gerere, que significa llevar en la matriz, pensar, desarrollar un plan. Menudo plan, ¿eh? Suerte que estas enfermedades gestacionales solo sean durante ese tiempo, durante ese plan. Palabras de médicos. Juan Luis, espero que te sientas cómodo en este programa porque somos 3 endocrinos contra un ginecólogo. Me estáis avasallando. Por eso esta pregunta te la voy a dedicar a ti. Dinos qué problemas puede producir una diabetes gestacional en el feto, y sobre todo luego veremos si esos problemas los podemos prevenir. Bueno, los problemas que puede producir en el futuro bebé, en el feto, son problemas a corto plazo y ahora recientemente cada vez hay más investigación de los problemas a largo plazo. A corto plazo lo que está claro es que si se produce un aumento de glucosa a nivel periférico en la sangre de la madre, esta glucosa va a hacer que el feto, que no es diabético, produzca más insulina y como la insulina hemos dicho que es una hormona de crecimiento, el bebé va a engordar. Pero va a engordar además en una obesidad en ciertas partes que pueden complicar el parto, ¿no? Como es la grasa subcutánea a nivel de los hombros, del tórax, que van a dificultar mucho la asistencia al parto, ¿no? Y hay mucha patología que se asocia a la asistencia al parto de un bebé macrosómico, un bebé por encima del percentil 90, como es la distocia de hombros, el encajamiento de los hombros en el parto es una complicación muy temida por todos, ¿no? Esto por un lado, esta es una situación real, también estos bebés orinan más, porque son bebés más grandes y producen un aumento de líquido amniótico, esto se llama polihidramnios, y el polihidramnios, al haber más distensión del útero, puede producir contracciones y precipitar un parto prematuro. Esto por un lado a corto plazo básicamente son las complicaciones, pero hoy día se le da más importancia, porque estamos en una medicina de prevención actualmente, a la epigenética. Cuando hablamos hay ciertos estados dentro de ciertas patologías en el embarazo, como es la preeclampsia, la prematuridad y la diabetes gestacional, que aumentan el riesgo de padecer síndrome metabólico en un futuro. Estamos hablando de niños que por haber sido hijos de madres diabéticas en el embarazo, cuando tengan 40 o 50 años pueden ser obesos, hipertensos o diabéticos a su vez. Entonces, de los cuidados de dentro que se producen en el interior del útero por parte de la madre, vamos a tener un legado muy importante para la vida futura de las personas. Esto nos infiere una importantísima responsabilidad tanto a las embarazadas gestantes, que tienen que hacer caso al equipo asistencial, como a los propios médicos y matronas que estamos atendiendo a las embarazadas y que tenemos que velar por la salud de la madre, pero también del feto. Yo creo que a la población en general le cuesta mucho trabajo entender esto que tú has explicado también, que dependiendo de ese ambiente materno del feto, eso va a influir en la vida cuando ya nazca, pero cuando tenga 30 y 40 años. Sí. Eso le cuesta trabajo porque no es fácil de entenderlo. Pero fíjate, hay una historia preciosa, yo creo que esto seguramente en algún programa lo habéis hablado, y todo esto son de las cosas que hemos aprendido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que en los Países Bajos, cuando la hambruna que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, todas las embarazadas holandesas que prácticamente no comían nada, cuando luego llegaron el ejército aliado y echó a los nazis de los Países Bajos y se sobrealimentó a estas embarazadas, luego se dieron cuenta que estos niños que venían de estos embarazos tenían un aumento de infarto, muchos morían de infarto a los 50 años, y a partir de aquí se investigó la epigenética y la influencia de acciones en el embarazo que tienen repercusiones en la vida futura. La verdad es que es muy interesante y es real como la vida misma, ¿no? Absolutamente. Y luego hay otra complicación, ¿no?, de los bebés en el nacimiento, posible complicación, como tú has dicho, que pasa más insulina, o sea, más glucosa al feto, él produce más insulina también, las células beta se hiperplasian y luego cuando nacen aumenta el riesgo de hipoglucemia, ¿no? En el neonato es fundamental tener monitorizada la glucemia de estos bebés recién nacidos, sobre todo en las primeras horas en que se reajustan los niveles de glucosa y de insulina,
y además se les pide a las madres que pronto se los pongan al pecho para que no hagan hipoglucemias neonatales, que son muy, muy peligrosas. Porque es un tema conocido y se toman las medidas, pero que es otro problema más añadido. Vamos a ver, Antonio, sí. Como endocrinos, ya que nosotros no vemos los embarazos en lo que es el feto, si nosotros a una mujer se le diagnostica, que luego veremos como la diabetes gestacional, y la controlamos muy bien, todos estos riesgos disminuyen mucho. Por supuesto, o sea, eso es una evidencia absoluta de que, por suerte, tratando adecuadamente la diabetes gestacional, que luego no es tan complicado las medidas que hay que hacer, son bastante sencillas de decir, a veces difíciles de hacer, pero son sencillas, los beneficios son inmensos. Todas estas complicaciones fetales, obstétricas, desaparecen o se minimizan enormemente. Y yo quiero hacer hincapié también en lo que ha dicho Juan Luis, has dicho tú, y es en la programación fetal. Esa programación que se condiciona durante la gestación y que hace que luego tengamos más problemas de síndrome metabólico. Eso es trascendental y hoy día lo tenemos claro y, como bien habéis dicho, no pasa nada porque lo repitamos una y otra vez. Porque si hay un momento en la vida en que una mujer es absolutamente receptiva a lo que le digas, es cuando tiene un embarazo. Entonces, pues hay que decirle, oye, que no solo te está jugando el presente, sino te está jugando algo tan importante como el futuro de tu hijo. Y la contestación es, por supuesto. O sea, sí. Hay un antes y un después en todas estas complicaciones, especialmente las que ha comentado, las típicas complicaciones de las distocias de hombro, entre que se diagnosticaba y se trataba la diabetes gestacional o no se hacía. Muy bien. De hecho, ahí surgió el concepto ese que tenéis todos claros de los 1000 días que condicionan una vida. Yo, una vez hablando con Chitina, cuando hicimos el programa del embarazo, le dije, no me parece correcto el término de 1000 días, yo pondría 1100. Y le expliqué, no, porque son los 1000 días es la gestación y hasta los 2 años. Pero yo le decía 1100 porque los 3 meses anteriores a la gestación son fundamentales. Tienen que tomar el ácido fólico, si tienen un ligero sobrepeso, empezar a alimentarse bien, en fin, creo que más que eso los 1100 días que condicionan una vida. Totalmente de acuerdo, y en este tema especialmente. En este tema, la importancia del es fundamental. Y ahora cuando hablemos de la diabetes, y Juan Luis, ¿en qué momento estaría indicado descartar la diabetes gestacional? Porque hemos comentado aquí que esto aparece fundamentalmente a partir en general de las 20 semanas. Mira, realmente la obstetricia actual o la medicina materno-fetal, que se ha transformado en la especialidad, se está volcando todo el esfuerzo en diagnosticar o en predecir las complicaciones en el primer trimestre. Lo ideal sería que tuviéramos un test al inicio del embarazo que nos seleccionara qué embarazadas pueden hacer una diabetes y cuáles no. ¿Por qué? Porque muchas de las medidas que tenemos que tomar en el tercer trimestre ya son tardías. Los mecanismos fisiopatológicos que se producen en el feto y que implican el aumento de peso ya se han desencadenado, y cuando se han desencadenado ya podemos hacer muy poquito. De hecho, ahora supongo que lo hablaremos, en el control del embarazo estamos ya seleccionando los bebés que verdaderamente están afectados por la diabetes, de los que no están afectados por la diabetes, y patologizamos esas diabéticas gestacionales. Pero lo ideal sería en el primer trimestre. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos un test válido. Los test no se han desarrollado los mecanismos fisiopatológicos en la embarazada, y ojalá pudiéramos tener un test de predicción, porque en el primer trimestre se han visto que las medidas que se toman de hacer dieta, de hacer ejercicio físico, y que ahora hablaremos, probablemente ampliaremos esto, son mucho más útiles que cuando las tomamos ya de 7 o 8 meses de embarazo, y además que la embarazada con 7 o 8 meses no está para hacer mucho ejercicio muchas veces, y en el primer trimestre la motivación es mucho mayor. Y yo sí quiero incidir en el concepto que has dicho, la etapa preconcepcional es crítica, y en el tema de la diabetes, como es muy dependiente de la obesidad materna, 3 meses van a ser pocos. En los últimos trabajos publicados dicen que la preconcepción en la mujer con sobrepeso no son 3 meses antes, es 1 año antes prácticamente de entrar en embarazo con pérdida de peso. Es muy importante. No, son datos realmente muy importantes. Y Mercedes, ¿en qué circunstancias? Bueno, ha dicho Juan Luis que
O sea que si tuviéramos un test al principio del embarazo, pero que no lo tenemos. Hay circunstancias, normalmente se descarta la diabetes en la semana 24 más o menos, pero hay circunstancias en las cuales se hacen las 12 semanas de gestación. ¿Qué circunstancias serían esas? Los test de sobrecarga, que son lo que utilizamos para hacer los diagnósticos de diabetes gestacional, aunque habitualmente se hace en el tercer trimestre, bueno, en la semana 24 a 28, pero se tienen que hacer antes, hacia las 12 semanas, en personas que, por lo menos, si no podemos diagnosticar la diabetes o que niños van a padecer, que sus madres padezcan una diabetes gestacional, por lo menos atajarlo un poco. Si hay obesidad de entrada, es un índice de masa corporal por encima de 30, desde luego en mujeres que ya han tenido previamente una diabetes gestacional en los anteriores embarazos, que después no ha persistido. Si la madre tiene una prediabetes, una tolerancia normal a la glucosa, algún trastorno del metabolismo de la glucosa, también hay que hacerlo. Y si hay antecedentes familiares, claro, de diabetes en la familia muy intensos, también debería hacerse en el primer embarazo. Y luego, pues bueno, hay personas que a lo mejor no se han hecho o no se les ha diagnosticado la diabetes gestacional en embarazos previos, pero existen evidencias de que podían haberlas tenido, como por ejemplo haber tenido un niño grande, macrosoma, y en ese caso también se hace el test en el primer trimestre. A las 12 semanas, muy bien. Esos serían casos que hoy en día todo esto está protocolizado y no hay ninguna duda de que todo eso se hace bien. Antonio, ¿y cómo se descarta la diabetes gestacional? Los famosos test, ¿y qué hay ahora además de los famosos test? Pues yo voy a decir lo que se dice que hay que hacer, pero también voy a decir lo que nosotros hacemos, que ya estamos no uno, sino probablemente un par de pasos por delante de lo que todavía oficialmente se dice que hay que hacer. Evidentemente, la diabetes gestacional hay que diagnosticarla con unos criterios y nos vamos a 1964, cuando se crearon esos criterios. Y durante una cantidad de tiempo excesivamente larga, esos criterios se han ido haciendo un restyling, cambiándole un poquito, pero han sido más o menos lo mismo y consistían si esta persona o esta mujer no tiene unas cifras basales, porque le diagnosticábamos la diabetes con cifras basales, si no tiene cifras basales patológicas, por si las tiene patológicas, ya no es una diabetes gestacional, es una diabetes que debuta en el embarazo, que es otra circunstancia. Pues si tú tienes unas cifras basales que son normales, vamos a provocarle con una sobrecarga, vamos a tantear cómo responde su páncreas para decir si debajo hay una alteración del metabolismo hidrocarbonado, que le llamamos diabetes gestacional. Hasta ahí de acuerdo. Y entonces se crea un test de cribado, que es el famoso, de los 2 vasos que se tomaban de azúcar que tanto temían la embarazada, el primero que decía le damos 50 gramos y vemos si pasa de una cantidad, 140, lo que sea, y si sale positivo, un segundo test que ya eran con 3 tomas, en 3 horas, con unos... Bueno, bien, todo eso está muy bien, pero hay una cosa que hemos aprendido, y es que si hacemos todo tan oficial, tan reglado, como muy bien ha dicho Juan Luis, llegamos tarde, porque entre que te lo haces, que te sale positivo, bueno, y si no te sale positivo y hay que repetirlo, luego vuelves a hacerlo, el famoso si salía un punto, si salían 2 puntos, si salía no... Entonces nos encontrábamos en la tesitura de que empezando a hacerlo en la semana 24, que es cuando entra la oleada que ataca a la insulina, pues nos podíamos meter en la semana 28, 29, 30, 32 y entonces llegar con el diagnóstico. Eso no nos vale. Entonces lo que tenemos que tener claro es que cualquier indicio razonable, yo no estoy diciendo que no haya que hacer los test. Los test quizá haya que hacerlo, pero nosotros hemos aprendido a tener una enorme flexibilidad con eso. De tal forma que, por ejemplo, el test ese inicial, que los Sullivan, el de la menos cantidad, el que se hace a 1 hora, nosotros hemos visto que si tienes más de 190 no hace falta que hagas el otro, lo damos por bueno. Pero luego viene que si vomita, que si ha salido no sé qué, nosotros somos tremendamente flexibles a la hora de admitir mujeres con alta o mediana posibilidad de que puedan tener una diabetes gestacional, aunque no cumplan estrictamente todos los tests, el primero, el segundo y todos los puntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede ganar una curva, eso pasaba, una segunda curva, y entonces a mí qué más me da ya tener un diagnóstico a la semana 34.
¿Qué quiero decir? Que nosotros somos cada vez más flexibles en cuanto que datos clínicos con algún dato analítico, no necesariamente toda la cadencia descrita, lo admitimos y decimos adentro. Y una vez dentro, ya veremos si a lo mejor te sacamos pronto porque realmente no tienes tanto problema. Adentro, y para eso, perdona, Antonio, sí, adentro te refieres a que sistema. tú ya la consideras diabetes gestacional. No me he explicado bien. Y Sí, efectivamente. Entonces, nosotros no nos hace falta que cumpla todos los requisitos analíticos. Basta con que tenga criterios clínicos y algún dato analítico que te indique que puede tenerlo para que digamos, vale, lo damos por bueno, tiene una diabetes gestacional. Y entonces entra la segunda parte, que si yo la esbozo, aunque luego la podemos hacer, que hemos cambiado totalmente. Nosotros ya hemos dejado de pensar en los criterios maternos, mejor dicho, en los criterios glucémicos maternos y pensamos en los criterios fetales. Ya nos importa, por supuesto que nos importa la cantidad del azúcar de la madre, evidentemente, pero como hemos cambiado del concepto de que lo importante es la glucosa y ahora vemos que no es tan importante, que lo importante, como muy bien ha dicho Juan Luis, es la adiposidad, es decir, la obesidad del feto. Ahora lo que nos guía para saber si ese feto es de riesgo y va a tener problemas es el diámetro. Hay que ver, quien no lo hubiera dicho eso hace años, Juan. Medirle el diámetro del abdomen al feto es lo que nos está indicando, si va a haber posibilidades de tener que ser muy intervencionista o poco intervencionista. O sea, hemos cambiado. Sí, todo esto es apasionante, sí, y muy bonito, pero no en todos los sitios están, lo digo porque vamos a insistir en este punto porque es lo que tú lo has dicho al principio, va a ir 2 pasos por delante. Totalmente de lo que se está haciendo en toda España. Entonces, esto yo voy a decir cuando se hace la curva, bueno, lo vais a decir vosotros, obviamente, pero sabiendo que se está adelantando esto y que lo que estáis diciendo tiene una lógica, lo que tú has dicho tiene una lógica aplastante. O sea, si una mujer tiene el azúcar, digamos, un poquillo alta, pero el feto no tiene un aumento de la grasa, no tiene un aumento del perímetro de la cintura, en el cuello, por detrás, en fin, pero esto es un avance muy importante. Se lo perdonamos a la madre. Se lo perdonáis y que sea feliz. Sí, yo tienes toda la razón y no, con esto yo no quiero decir nada más que realmente esto está cambiando a mucha velocidad, pero que es el futuro, no es el presente. Ahora bien, te voy a hacer otra pequeña diferencia. Probablemente dentro de 1 año o dentro de 2 años, como mucho 3, ya no hablemos del primer test y del segundo test, sino hablemos de un solo test, que a eso sí vamos, que se seguirá haciendo, pero uno solo, con menos cantidad de azúcar y con que un punto salga alterado nos valdrá. Eso está admitido ya por todas las sociedades y está. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica da a veces miedo porque se supone que a lo mejor diagnostican más, pero que sepan que el futuro de la referencia fetal no es un futuro lejano, es un futuro presente, y que cambiar los viejos sobrecargas, en lo que se llama en 2 puntos o en 2 pasos el diagnóstico, un primero y un segundo, cada vez se está abandonando y vamos a uno solo. Eso no quiere decir que se haga y que se siga el protocolo y que se haga primero uno y que se haga segundo Sí, otro. porque no todo el mundo puede hacer ahora mismo lo que estáis diciendo. Totalmente de acuerdo. Es cierto que hay un cambio de mentalidad y que la embarazada lo va a entender perfectamente. El órgano diana en una diabetes gestacional es el feto, no es la madre. Y entonces, si cambiamos esto, vosotros sois endocrinos y no solo os basáis en el nivel de hormonas que me sale en la analítica. Tú le preguntáis al paciente, ¿y cómo te encuentras? Yo en la menopausia, si veo una mujer que tiene los estrógenos muy bajos, pero la mujer no tiene sofocos, a lo mejor no le hace falta suplementar. Claro. Y pues esto es igual. Si el feto está creciendo bien, aunque la mujer tenga un nivel de glucosa un poquito más elevado, pues nosotros dejamos estar este embarazo y deja de ser un embarazo complicado. Ahora, si con unos niveles de glucosa más bajos el feto está empezando a crecer de más, a lo mejor no hay que matar a pasar hambre a la embarazada, ahora hablaremos de esto, sino a lo mejor hay que insulinizar antes de tiempo. Exacto. Pero esto vamos a hablar ahora más tarde. Sí, vamos, lo que estoy viendo, o sea, interesantísimo todo, pero es un cambio. Cualquier mujer embarazada que esté viendo el programa,
los ojos se le están poniendo diciendo, bueno, a ver, ¿estos qué dicen? ¿Estos sí. qué dicen? No, lo que pasa es que, como lo había explicado muy bien, tiene una lógica aplastante. Lo que pasa es que, bueno, es todo muy novedoso y, no, como habéis dicho, no se está haciendo. Mientras tanto, hasta que, digamos que de manera global esto ya se practique, ¿cuándo se debería de hacer una curva de glucemia, Juan Luis? Una curva de glucemia es una prueba, hay que entender lo que es una prueba de cribado de lo que es una prueba diagnóstica. Y entonces, tanto es curioso porque los diagnósticos o no van a estar en relación al punto de corte de las pruebas de cribado o de diagnóstico. Entonces, ¿a quién hay que hacer cribados? Los cribados hay que hacerlos a la población general. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación fisiológica en mujeres absolutamente sanas y jóvenes en su mayoría. Yo se lo decía hoy a la alumna de medicina que estaba conmigo, digo, ¿ves la diferencia del resto de especialidades en la medicina? Es que nosotros no tratamos enfermos, tratamos mujeres jóvenes y sanas normalmente. Entonces, claro, si tenemos que adecuar la asistencia en un grupo muy pequeño de mujeres, que están en torno al 10-15%, como ha dicho Antonio, tenemos que cribar qué mujeres verdaderamente pueden llevar un embarazo normal, fisiológico, con muy poca atención médica y desmedicalizándolo, que es lo que quisiéramos todos, de un grupo de mujeres concretas que son de más riesgo, que tenemos que estar encima de ellas. ¿A quién hace la curva? A las mujeres que tengan un cribado positivo. Hasta ahora la prueba de cribado en 2 tiempos que ha dicho Antonio es el test de O'Sullivan, que es tomar los 50 gramos de glucosa, el frasquito de glucosa, y a la hora no hace falta estar en ayunas para hacerlo, porque es un test de sobrecarga. La mujer puede ir desayunada y tendrá menos náuseas para hacer la prueba. Y si da más de 140, entonces has pasado el cribado y has seleccionado aproximadamente un 10-15% de mujeres a la que le tienes que hacer la curva completa. Es una prueba desagradable, tienes que estar, se tolera peor, tienes que estar 3 horas sin moverte, ni ir al baño ni nada, porque se altera el nivel de glucosa. Entonces, a esas mujeres es la que hay que hacer la curva. ¿A quién más? Pues cuando lo hacemos por criterios fetales. Yo tengo un embarazo normal con un test de cribado negativo, porque los test de cribado tienen sus falsos negativos también, y veo un feto que es muy grande con un aumento de líquido amniótico y lo primero que tengo que sospechar es que ese feto puede ser hijo de una madre diabética que se nos ha escapado en el test de cribado, y a esta le pediríamos una curva de glucemia también. Sin embargo, pues por comentar, hay laboratorios, bueno, yo conozco que me da rabia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando me tuve que hacer el test de O'Sullivan en mi último embarazo, me decían, pero bueno, es que te tenemos que sacar un basal y otro a la hora. Digo, no señor, me tienes que sacar uno a la hora. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Digo, no, es que... Y hacen los dos. O sea, a la mujer la hacen ir en ayunas, a las 9 de la mañana le sacan sangre y a la hora... Bueno, le dan su glucosa. Es que eso... que el que haga eso lo está haciendo mal. No, claro que lo están haciendo mal, pero es una cosa que está extendida, pero lo está haciendo mal. Por supuesto que lo están haciendo mal. Como anécdota, comentaros que una paciente que le dije que se lo hiciera desayunada, y entonces el test de O'Sullivan le salió 145 le dio, y entonces dice, esto es porque fui desayunada. Y entonces se lo repitió en ayunas y le salió 160 en ayunas. Entonces, está claro, las pruebas del embarazo son pruebas dinámicas, son pruebas de sobrecarga, porque reflejan la vida normal de una embarazada, no es una prueba estática. El error está en el laboratorio, que es además... la cultura de ir en ayunas. Como no vayan en ayunas y tal, es que no se lo hacen. O sea, yo he visto gente que ha subido, ¿por qué no me hacen el test del laboratorio de mi hospital? Y dices, no, da igual, tú no digas que vas en ayunas, pero que no vas en ayunas, tú calla. El concepto está claro, que hombre, se hace claro. Cuando no hace falta ir en cualquier ayunas. hora del día, una hora después de tomarse, o cualquier hora del día. Vamos a suponer que a una mujer embarazada le han hecho, está indicado hacerle una curva de glucemia, se le hace la curva y qué punto, ¿cuándo se establece el criterio Mercedes de diabetes gestacional? Bueno, si nos ceñimos... nos ceñimos ahora a lo oficial, a lo oficial, teniendo en cuenta que dentro de un tiempo será poco va a dar oficial. igual. Bueno, pues hombre, hay unos valores establecidos, por ejemplo, en la primera hora, bueno, se hace una terminación basal, luego a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces tiene unos valores que, bueno, es 105, 180, o 190, 165 y 145. Pues sí, yo de reconocer esos que valores, siempre me los tengo que mirar porque sí, a mí siempre algunos se me
Pero por una razón, porque existen como 4 o 5 variantes. No es que tú no te acuerdes, sino que la variante de que sea 155, 100, depende de la sociedad científica y del año en que se haya hecho en la última revisión de la Organización Mundial de la Salud, que sean los criterios en sangre, tal. O sea, es esa variabilidad. Pero bueno, la cosa es que hay unos márgenes, que es lo que dices tú, unos valores que si pasan los famosos 2 puntos, y viene la pregunta, ¿y si pasa 1 punto? Entonces antes, si eres académico y pasa 1 punto, era, pues váyase usted otra vez y repítalo. Y era como el famoso, te lo voy a repetir tantas veces hasta que te salga el segundo. Y si casi llegas con el diagnóstico a punto de efectivamente llega a la 38 ¿Qué es lo que yo he querido decir? No, lo has dejado perfectamente como criterio. Por eso yo te voy a dar datos de esta mañana. Yo le he preguntado a la persona que en nuestro servicio lleva esto, vamos a ver, ¿cuántas de las mujeres que tú admites con el diagnóstico de diabetes gestacional han llegado por lo académico, con el test de O'Sullivan y los 2 puntos? Dice, un 33%. ¿Me explico? Totalmente. Nosotros tenemos esa capacidad porque entendemos que cuanto antes mejor aquí es fundamental y que no podemos perder, entiéndase, no quiero que se me entienda mal, no podemos dilatar las pruebas en el tiempo para llegar a algo que la clínica o que los datos nos lo está diciendo. Entonces, eso, bueno, no tiene que ser así, pero es una realidad que no solo es nuestra, es de muchas más personas, esa, vamos a decir, flexibilidad para admitir que debemos de intervenir, porque además la intervención no es compleja, la de entrada. Si la intervención supusiera que yo admito que tienes una diabetes gestacional y te voy a empezar a poner insulina, no, pero yo te voy a decir, tienes diabetes gestacional, haz dieta y ejercicio. Fíjate qué poca cosa. Y sin embargo el beneficio puede ser muy grande, inicialmente. Y efectivamente que el tratamiento, además es que estas cosas, de todas maneras, si nos olvidamos de la diabetes, lo que vamos a hablar ahora se lo tenemos que recomendar a todas las mujeres embarazadas, con más o menos intensidad, digamos que con unas con poca intensidad a lo mejor y con otras más, ¿no? Correcto. Porque el tratamiento de la diabetes gestacional, Juan Luis, de entrada tú como ginecólogo, como obstetra, ¿qué tratamiento es? Realmente es dejar de forzar el páncreas en cierto modo, ¿no? Entonces hay un primer escalón que es muy sencillo y es de sentido común, que es no sobrecargar de glucosa al organismo, ¿no? Lo primero es dieta y ejercicio. Esto sería ideal que todo el mundo lo hiciera, pero las mujeres que tienen un test de O'Sullivan, un test de sobrecarga de 100 gramos de glucosa, la prueba diagnóstica y están diagnosticadas, lo primero que vemos es testar si estás embarazadas solo con una dieta y andar 1 hora al día, no más ejercicio, no se trata de hacer running ni de hacer crossfit, es andar 1 hora al día, no después de comer, porque el ejercicio sabemos que regula la glucosa de todo el día, lo sabéis vosotros mejor que yo, pero estas mujeres, el tener un glucómetro y hacerse tomas, en un principio un par de semanas es suficiente, hacer tomas basales y a la hora de las tomas, del desayuno, comida y cena, sería suficiente para ver si con una dieta y un poquito de ejercicio tiene unos valores normales y que le permiten llevar un embarazo bien controlado, sabiendo lo que están comiendo. Y entrar en la cultura de saber lo que uno está comiendo es una de las cosas que aprende una embarazada, porque me viene con el perfil y le sale 200 y pico y digo, ¿qué comiste una paella? Dice, ¿cómo lo sabe usted? Digo, porque y vosotros lo vivís todo en vuestra asistencia, ya sabemos qué cosas disparan la glucemia en una persona, ¿no? Yo descubrí las calorías de una paella el día que vi unas embarazadas. Y lo del índice glucémico que se habla, lo descubre uno, las embarazadas lo descubren enseguida. Enseguida, y entonces se dan cuenta y lo que hacen es adecuar, entran en una dieta sana a partir de ver los valores, o están objetivando la glucemia que tienen con esto. Pero no se trata de matar de hambre a las embarazadas, hay que llevar mucho cuidado porque el feto necesita glucosa. Y si la embarazada empieza a producir cuerpos cetónicos porque usan otra vía metabólica para producir energía, que es el metabolismo de las proteínas, hemos llegado, es malo para el feto y para la madre. Entonces, si con esto no es suficiente y los perfiles son regulares, no tenemos miedo en insulinizar a las embarazadas. Las embarazadas piensan que el hecho de ponerse insulina les va a marcar para siempre. En absoluto. Cada vez creo que soy los endocrinos más liberales en insulinizar a las embarazadas y esto tiene mucho beneficio en el control. Pero fíjate, Juan Luis, que tú has dicho una cosa muy importante. Has dicho alimentarse bien, de acuerdo con la gestación, y andar 1 hora al día. Pero es que eso es un consejo que es para la población general, embarazadas, no embarazadas, etcétera, etcétera. O sea,
que no es que se les esté metiendo en una cosa muy complicada, lo que pasa es que ellas lo hacen mejor que la población en general porque quieren la motivación, que es lo más importante. Y has comentado una cosa, Mercedes, Juan Luis ha comentado una cosa que es muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto en la consulta mujeres, por ejemplo, que están ya de 24 o 28 semanas, que le han dicho que tienen una diabetes gestacional, que alguien le ha dado un papel de una dieta y que no se debe hacer, y que luego nos encontramos con que esa persona no solo no gana peso, sino que incluso pierde peso y está contenta porque de esa manera el azúcar no le sube? ¿Es correcto eso? No, eso no es nada correcto. Vale. El momento del embarazo no es el momento de adelgazar. Ellos tienen, como ha dicho Juan Luis, tienen que hacer una dieta equilibrada y con unas calorías adecuadas, una media, no sé, de 2100, dependiendo del peso de la paciente, ¿no? Pero que le permita ganar el peso normal del embarazo. Eso sí, exenta de azúcares y de alimentos que puedan elevar mucho su glucemia, pero siempre hay que tomar hidratos de carbono. O sea, que eso que hacen algunas, que las hemos visto todos, ¿no? Las hemos visto todos, que para mantener bien el azúcar comen menos hidratos de carbono. No, eso es un error. Porque efectivamente, como dice Juan Luis, empiezan a quemar grasa, les da acetona e incluso... Y el bebé necesita sus carbohidratos. Antonio, ¿y el papel del ejercicio? Bueno, es que parece que sea poco importante hablar de esto, pero es que con el ejercicio... Cuando llegas al ejercicio es la cenicienta, como el apéndice, como que hay que decirlo pero que no sirve. Ese es un concepto que siempre y es todo lo contrario. El ejercicio es el acto sencillo, pero a la vez más potente que podemos hacer para bajar la resistencia a la insulina, como primera medida. Pero como ha dicho muy bien Juan Luis, es un acto memorizador. No necesariamente cuando tú haces ejercicio estás haciendo una explicación simple de que estás quemando azúcar en ese momento. No, estás bajando la resistencia a la insulina de todo el día. Luego estás yendo a la clave del problema que hay en la diabetes gestacional. Quiere decir que ejercicio, que evidentemente una mujer dependerá de sus circunstancias, no está para correr, no está, pero para andar una hora, hora y media, tiene un valor enorme. Un valor enorme. ¿Y qué opinas tú, Antonio? Porque sí, muchas veces una mujer embarazada, pues a veces, sí, sobre todo ya a partir de la 30 semana, pues a lo mejor se encuentra pesada, y lo que es andar una hora seguida, sí, les cuesta fragmentarlo en 2 o 3 veces. Por supuesto, por supuesto. Y no necesariamente andar. Hay otras formas de ejercicio que no tienes que hacer apoyo, porque esa mujer puede tener problemas de eso, de que esté pesada. Sí, sí, no hay ninguna... El ejercicio es poderoso, fácil y sobre todo no tiene que ser muy complicado ni en la forma de hacer ni en el tiempo que emplea. Es que un error frecuente, además creo se dice en muchos sitios y tal, que hasta los 40 minutos de hacer ejercicio como que no hiciera efecto, y eso es un error muy, muy importante. Pero es que esa diferencia es clave. El ejercicio ya no es solo por el efecto directo de quemar calorías, que lo tiene, sí, pero no, es lo otro, es la famosa madre del cordero, es que vamos a la resistencia a la insulina. Hacer que la insulina haga mejor su efecto. Efectivamente, mejorar la sensibilidad, que es lo mismo. La embarazada del siglo XXI tiene el concepto del ejercicio físico muy metido. Ya no es infrecuente que en la primera visita del embarazo, que está de 8 semanas, o en la 12 semana cuando la vemos en el hospital, lo primero que te preguntan es: ¿puedo seguir haciendo ejercicio? Porque muchas ya vienen con una cultura de hacer ejercicio físico importante, y hay muy poquitas circunstancias en el embarazo que contraindiquen hacer ejercicio físico, muy poquitas. Probablemente una placenta previa oclusiva, que es una situación muy, muy infrecuente, pero muy poca. El reposo en el embarazo no solo no está indicado, sino que está contraindicado el reposo como tal. Hay pocas patologías que impliquen reposo en el embarazo. Pero cada vez, o sea, el sedentarismo es muy, muy importante, probablemente en las gestantes menos, pero hoy mismo veía un artículo de que han hablado la Fundación de Corazón, y hablaba de que el 50% de los adolescentes son inactivos totalmente, lo cual es un problemón. Lo has dicho tú antes, Juan Luis, pero que quede muy claro. Imaginemos una mujer que tiene una diabetes gestacional, que se alimenta bien, o sea, que está haciendo bien las cosas, que hace el ejercicio que hemos dicho, pero a pesar de eso
no controlamos los niveles de glucosa o, como ahora podéis decir, que es muy importante, veis que el feto está ganando en adiposidad, correcto, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamiento hay que añadir? Lo has dicho antes, pero es muy importante saber el siguiente paso. Vamos a ver. Hay muchos tipos de antidiabéticos, pero en el embarazo el antidiabético por excelencia es la insulina, porque es lo fisiológico. Hay muchísima variedad de insulina y los endocrinos están acostumbradísimos a insulinizar a las embarazadas y no pasa nada porque parece que intentan por todos los medios no caer en un tratamiento insulínico las embarazadas y fuerzan. Es absurdo, porque el tiempo que están perdiendo es tiempo que pérdida de oportunidad sobre el feto, por un lado. Hay una corriente actual que, sobre todo en mujeres con ovario poliquístico, con resistencia insulínica, están pidiendo mantener la metformina en el embarazo, ¿no? La metformina en el embarazo es cierto que en muchos sitios se preconiza y es fenomenal para la resistencia insulínica, pero en los últimos metaanálisis no está clara la seguridad para el feto y cada vez lo tenemos. La metformina dicen que es una de las moléculas del futuro porque cura el cáncer, va bien para el corazón, va bien para la diabetes, pero sin embargo pero para el feto no tenemos tan clara la seguridad, ¿no? Sí, te recuerdo aquí en el programa que hicimos del ovario poliquístico, porque es un caso más especial y tal, que se estuvo hablando si mantenerla o no mantenerla en el embarazo. Incluso están haciendo un estudio con la metformina en personas mayores de 60 años sin ninguna patología para ver si aumenta la expectativa de vida. Sí, o sea que, sí. Y dentro, no sé si el año que viene o saldrán los... Ya no es que la mortalidad global, sino la cantidad de años. La cantidad de años de vida. Sí, vamos, yo creo que Juan Luis lo ha dicho muy bien. Nosotros, evidentemente, no le tenemos miedo a la insulina porque es lo que más manejamos. Y yo creo que sabemos transmitirle a las gestantes que la insulina no es nada malo. Y curiosamente, cuando les propones o les dices que le indican la insulina, les preocupa si la insulina le hace daño al feto. Sí. Siempre. Entonces, eso a mí te lo ponen muy fácil. Le tienes que decir, no, todo lo contrario. La insulina es para que usted tenga unos niveles de glucosa más adecuados, de azúcar más adecuados y no le pase al feto. Ah, bueno, ¿y a él le va a pasar? No, tranquilo, a él no le va a pasar nada. Ese es un mecanismo para que acepten, porque la mujer no es tanto el pinchazo, no, la mujer lo que piensa, ¿le hará daño al bebé? Eso es lo que más le preocupa cuando insuliniza. Utilizamos muchas insulinas, como vosotros sabéis muy bien, insulinas basales, rápidas, mezclas, lo otro. Siempre y luego los controles van en relación a eso, ponemos objetivos, y tú lo has dicho, y ya no quiero crear confusión, nosotros nos guiamos, ponemos unos objetivos, 95, 140, primera basal, primera hora. Pero esos objetivos, si vemos, por ejemplo, que a pesar de esos objetivos, fíjate, a pesar de esos objetivos que marcamos se cumplen, pero la adiposidad del feto sigue estando fuera del percentil razonable de lo que deseamos, bajamos los objetivos. Esa es la diferencia. No hemos excluido que los valores de azúcar sean una guía. Hemos dicho que además ya consideramos también los valores del feto. Perfecto. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Un 80% de las enfermedades causan dolor y en ocasiones incluso se convierte en una enfermedad en sí mismo. En Cartagena se trabaja desde hace casi 30 años para erradicarlo. Y el fin y objetivo de una unidad de dolor no es otro que intentar que el paciente vuelva al estado que tenía antes de que esa dolencia apareciera. Si no se puede conseguir que no tenga dolor, pues hacerlo lo más cercano a que esté sin dolor. Unidad del dolor a la que se recurre cuando sufres un dolor crónico o los médicos no son capaces de reducir tus molestias, mejorando tu calidad de vida. Yo le llamo muchas veces a la unidad esta, la unidad de los desesperados, porque llevan 5 años dando vueltas, empezaron por el médico de cabecera o por el especialista, el intento de técnica, y dicen, es que no hacen nada conmigo. Entonces llega el momento, llega la unidad del dolor, bueno, pues sí, ahí tenemos que estar pues muy especializados en lo que hacemos, tratándolo todo, lo que es la parte física o el componente que podamos intervenir o dar medicaciones y el componente psicológico.
Enfermeras y enfermeros colegiados que trabajan en el manejo y tratamiento de todo tipo de cuadros dolorosos complejos. La enfermería es una pieza clave dentro de esta unidad. Porque al final todos somos un equipo y todos es una mesa con 4 patitas o con las patitas que sean. Si falla una, al final la mesa cojea, pues esto es igual. Los facultativos dependen mucho de enfermería, nosotros dependemos mucho del auxiliar de enfermería y todos vamos interrelacionados, pero sí, todo va ahí unido. Una profesión muy vocacional. Toda la enfermería en sí te tiene que gustar, porque no creo que haya profesión que no se pueda trabajar sin que te guste como es la enfermería. O sea, tú puedes trabajar en una oficina y que te guste más, te guste menos, pero en la enfermería te tiene que gustar y tienes que ser un poquito vocacional. Enfermeros y enfermeras que trabajan para mejorar la vida de sus pacientes. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Mercedes, vamos a ver una cosa. Le preocupa mucho a las mujeres cuántos controles se tienen que hacer de la glucemia capilar cuando tiene una diabetes gestacional. Vamos a ponernos en el caso de un caso leve, por leve no deberíamos decir, pero un caso que la diabetes gestacional se controla alimentándose bien y haciendo ejercicio. En esas personas, ¿qué controles de glucemia capilar debería de hacerse al día? Ya sé que hay que individualizar, pero como norma, como regla. Bueno, una madre, una señora embarazada con una diabetes gestacional que esté con dieta y ejercicio no quiere decir que no vayan a necesitar insulina en un futuro, con lo cual tiene que hacerse sus controles. No, que como tú dices, que no es que sea leve. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo en el estudio NICE decía que había que hacer por lo menos un control en ayunas y luego 3 controles más a la hora de cada comida, desayuno, comida y cena a la hora. Si con eso se consigue un buen control y está estable, se podían reducir en este tipo de pacientes, por ejemplo, hacerlos a días alternos para un poco más comodidad de la mujer, pero desde luego menos de 2 al día no deberían de hacerse en este tipo, en estos momentos. Hay que individualizarlo por lo que tú has dicho, claro. Y si ya lo mantiene estable y tal, se podría reducir un poco el número de controles, pero por lo menos 2 al día hay que hacer. Y Antonio, si una mujer ya está alimentándose bien, haciendo ejercicio, pero ya necesita insulina, ya se le está poniendo insulina, ¿cuántos controles deberíamos dar? Pues como se suele empezar con una insulina basal, suele ser lo que empleamos, salvo que viendo los perfiles que trae y que te han hecho tomar la decisión de la insulina, veas que lo que ocurre es que tiene la subida después de las comidas, lo que llamamos picos postprandiales, en ese caso a veces ponemos rápida. Como primera medida, si has utilizado una insulina lenta y hay picos después de las comidas, tienes que añadirle insulina basal, lenta también, sí. Entendemos en el concepto, se le añade insulina rápida. Entonces tienes que añadir controles basales y controles después de las comidas. Si por el contrario era una insulina rápida y hacías controles después de las comidas, tienes que reforzar el basal y uno antes de la cena. Es decir, combinas controles antes de las comidas, obligatorio siempre en ayunas. Opcional a lo mejor antes de comer y antes de cenar, y opcional también después de comer y después de cenar. Y insulinizar lo que se llama más activamente, pasar de una basal a un basal y un bolo de insulina rápida, o incluso llegar a una insulinización completa basal bolos, que puede ocurrir. Esos casos son los menos, pero también. Nosotros, hay un fenómeno que un poco va con lo que has sacado de la resistencia a la insulina y la metformina. Hay un punto en el que te das cuenta, ese punto también lo sabemos nosotros que hemos utilizado muchísima insulina, que empieza a subir y no llega a ningún sitio, porque el problema no es de cantidad de insulina, sino de sensibilidad de la insulina. Y ahí donde mucha gente defiende que podría introducirse, sin decir, aunque ficha técnica, no ficha técnica, una cosa que baje la resistencia a la insulina, porque cuando lo haces, soluciona el problema. Y de esas tenemos unas cuantas, que era lo que históricamente a los endocrinos nos daba tanta cosa, que eran los diabéticos de la madurez, que insulinizábamos y nunca acabábamos de controlarle. Eso pasa en las gestantes, en un grupo reducido, pues pasa también. Sí, de hecho, en las personas de esta diabetes tipo 2 que pesan 90, 100 kilos y empezaba a ponerle insulina,
Y dice, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta donde haga falta. Pero llegamos a un momento que aunque siguieras, no era la clave eso. La clave estaba en que no teníamos, ahora sí tenemos medicamentos en diabetes de la madurez, pero en el embarazo, aún incluso, y rompiendo una lanza sobre la posibilidad de que en determinadas circunstancias pueda utilizar la metformina. Yo recuerdo un caso que lo vivimos, creo, que en la Risaca, pero que no era una diabetes tipo 2, era un chico de 30 y tantos años que tenía el síndrome de Mendenhall-Rosenthal, que le poníamos 1.500 unidades de insulina al día. Eso es una resistencia a la insulina a nivel de receptor que no es pero quiero decir, hasta 1.500 y a veces varios días intravenosa solo. Sí, el Rosenthal. Bueno, lo que se nos viene un poquito ahora mismo en la asistencia a la mujer embarazada, y tenemos experiencia por el ovario poliquístico y la resistencia insulínica, es el uso del mioinositol. El inositol, que es un alimento realmente, es un suplemento dietético, se está viendo que baja la resistencia insulínica en mujeres con ovario poliquístico y que ovulan espontáneamente y mejoran la calidad ovocitaria, pero se está viendo que en la embarazada puede prevenir la aparición de diabetes gestacional, retrasarla o incluso usarla como coadyuvante del tratamiento insulínico. Estáis haciendo un estudio vosotros en eso ahora mismo, ¿no? Esto ahora mismo es algo que se nos va a venir encima porque lo está demandando la población de gestantes. ¿Para cuándo vamos a tener resultados de ese estudio? Yo creo que para después de verano estamos usando ya el inositol en el embarazo normal. Vale, pues entonces otro punto importante, como haremos la temporada siguiente haremos un programa sobre enfermedades tiroideas en el embarazo, hablaremos de, aunque sea eso, del mioinositol. Mercedes, esto, no lo sé, los temas, o sea, el freestyle libre y tal, que ahora se dan en diabéticos tipo 1, ¿sería conveniente en las mujeres con diabetes gestacional que se traten con insulina? ¿Sería conveniente que lo llevaran y lo financia la Seguridad Social en este caso concreto? Es que no lo sé. Vale, los sensores que ahora, bueno, el freestyle, que es el que se pone normalmente, claro, da muchísima información. Si es una paciente, bueno, para que lo financie la Seguridad Social, a ver, sí lo financia, pero entiendo si tiene, por lo menos se ponen 3 dosis o más de insulina. Te lo explico porque estoy muy metido en el tema. En el tema político. Bueno, político no. Sanitario. En la gestión. En el comité, no, tampoco existe un consejo asesor de diabetes que ha sido lo que ha favorecido el que se financie no solo en el perfil de los diabéticos tipo 1, sino que se haya logrado, que ha sido un gran avance, lo es, el que se financie en los diabéticos tipo 2 que se ponen insulina como un 1, que en realidad es como un 1. Entonces, realmente, tú has dicho una cosa, no está contemplado como tal, pero podría estar contemplado como tal por cuanto que es una diabetes tipo 2, con una pauta de insulinización activa, y llamamos pauta de insulinización activa cuando entra la insulina rápida. Basta con que exista ya una dosis de insulina rápida para que pueda entrar en ese concepto. Entonces se podría recoger perfectamente ese apartado si tenemos una diabetes tipo 2 insulinizada activamente con pauta basal bolo o basal bolos, en ese apartado que desde el 20 y tantos de enero tenemos recogido como opcional de poderlo. En este caso sería un uso transitorio, porque como muy bien has dicho, la diabetes gestacional por definición, salvo un 2% de casos, cuando se acaba el embarazo, se acaba la diabetes. Aunque hay gente que dice que en realidad una diabetes gestacional es un debut de una diabetes diferido. Y no es ningún disparate. A lo mejor es simplemente, he dado la cara, he asomado, me escondo y a los 45 años termino de dar la cara. O me tratan muy bien. O me tratan muy bien y no saco la cara. Mantienes peso. Sí, última pregunta, porque estamos fuera de tiempo, Antonio, pero creo que es interesante la pregunta. Imagina una mujer que tiene una diabetes tipo 2, ya no hablamos de diabetes gestacional, una mujer diabetes tipo 2 y está tratada con fármacos que no son insulinas de los múltiples que tenemos. Si esa mujer quiere quedarse embarazada, ¿debería de retirar los fármacos esos que lleva y ponerse insulina? Es una buena pregunta y no de fácil contestación, pero yo te voy a decir lo que yo pienso y en general se piensa. No es la insulinización preventiva
como medida de entrar con mejor pie para un embarazo no es imprescindible, puesto que si tú llegas al embarazo con un buen control, utilizando fármacos tan excelentes como tenemos ahora, como los análogos del GLP-1, los SGLT2, la metformina, esa es la clave. La clave no es tanto que yo te insulinice, porque pudiera ocurrir que a lo mejor le quitas esos fármacos que bajan la resistencia a la insulina, le pones insulina pensando que va a entrar mejor con buen pie y lo que hace es que no entra con tan buen pie. Yo me refería fundamentalmente por si estos fármacos, cuando la mujer se entere que está embarazada, ya Correcto. lleva 2 meses, Correcto. mes y medio. Yo te he entendido perfectamente. Hay gente que lo defiende. Yo creo que ese salto, como te digo, de la insulinización preventiva en un tipo 2, pues yo considero que imprescindible no es. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, Mi sí, opinión, no, sobre todo por lo que te he dicho, porque si esa mujer, ahora claro, si esa mujer no va bien con los otros fármacos, es lo que se llama la oportunidad de oro para insulinizarla, eso sí. Ya. Ahora, si va bien, no necesita. Pero con que vaya, como diría en Murcia, una chispa mal, pasa la insulina y de paso la preparamos para la insulinización que va a necesitar. Muy bien. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero un último mensaje, Juan Luis. Bueno, sí, el embarazo es súper importante, llevar unos hábitos higiénico-alimentarios normales, ejercicio físico, dieta, reflexionar sobre el legado que dejamos a nuestros hijos. El legado de nuestros hijos es cuando tengan 50 años y seamos ancianetes. Si son gorditos e hipertensos, nos culparemos de no habernos cuidado en el embarazo. Vale. Siguiendo un poco también por eso, pues atender a los factores que digamos que pueden hacernos sospechar que una mamá puede tener una diabetes gestacional, ¿no? Como la obesidad, etcétera. Intentar, bueno, si tienes antecedentes familiares eso no lo puedes evitar, pero la obesidad y otros factores que puedan hacer que tengan más riesgo de padecer una diabetes gestacional durante el embarazo, intentar evitarlos antes de cuando planifiquen sus embarazos. Como hemos hablado de la prevención y de la programación fetal y de la predisposición, yo diría que si tenemos que intervenir en diabetes gestacional, en alteraciones de la glucosa en el embarazo, que no nos demoremos. Intervenir tarde es como no intervenir. Por encima de la 30 semana, casi, que no se me entienda mal, no digo que sea perder el tiempo, pero es desaprovechar un caudal de beneficio. Es perder el tiempo. Sí, tú eres más taxativo. Pero ¿qué es la realidad? Entonces, si tenemos que hacer algo, independientemente de la prevención, que sea cuanto antes. Y para hacerlo cuanto antes tenemos que tener muy bien seleccionado a las personas que tienen riesgo. Y no entretenernos mucho, que eso es al mensaje, con que si te hago una sobrecarga no te la hago, que sí, sí, que sí, no. Tener claro que más vale pecar de lo acepto, animal como pulpo de compañía, que no decir, bueno, ya a lo mejor me da igual. Ya. Bueno, creo de verdad que es un programa extraordinario, moderno, con una casi futurista, porque habéis contado cosas que probablemente en los próximos 6 meses otras comunidades empiecen a hacer lo que estáis haciendo aquí en ginecología, ¿no? Y que las mujeres, y el mensaje es muy claro, hay que empezar a cuidarse desde varios meses antes de la gestación y toda la gestación, y desde luego seguir los tratamientos que pautan los especialistas. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.